jóvenes? Vamos a terminar el tema de galvanómetro, ya que en el video anterior solamente lo convertimos a un ampérmetro y ahorita lo vamos a convertir a voltmetro, ya que un galvanómetro puede medir tanto amperes como volts, ¿sí? Ya habíamos dicho que un galvanómetro es un aparato analógico que puede detectar valores de corrientes muy pequeñitas y que funcionan bajo el principio de el torque de una bobina, es decir, siempre que se encuentre una bobina dentro de un campo magnético y por ella hagamos circular una corriente eléctrica, esta bobina va a efectuar un efecto de giro, va a girar dependiendo del sentido de la corriente, lo cual vamos a ver que vamos a conectar nuestro galvanómetro para que cuando circule por ella una corriente eléctrica, mi aguja se deflexione, ¿sí? Tenga movimiento y alcance una lectura, ¿sí? Y ya yo pueda medir esa lectura. Cabe mencionar, muchachos, que si ustedes conectan con una polaridad diferente, pues esta aguja se va a ir hacia el otro lado. Entonces, lógicamente, pues no va a poder o va a desplazarse una cadena mínima y entonces nosotros nos tenemos que dar cuenta e invertir la polaridad para que se mueva al lado de la escala, ¿sí? Bueno, ahora, para convertirlo en voltmetro, nosotros lo que vamos a hacer aquí es conectar una resistencia en serie a la bobina del galvanómetro, la cual se va a llamar resistencia multiplicadora. Ahora sí, una vez que tenga esa resistencia, entonces mi instrumento ya no se llama galvanómetro, ahora se va a llamar voltmetro, ¿ok? Porque va a medir volts, ¿sale? Y pues puede medir una cantidad de voltaje que nosotros queramos, por ejemplo, 200 volts. Bueno, pues para que este circuito pueda medir 200 volts sin que se queme, porque recuerden que estos solamente le soporta una corriente de miliamperes, ¿sí? Una corriente muy pequeña. Este voltaje, pues lógicamente va a inducir una intensidad, porque ustedes saben que el voltaje y la intensidad son parámetros que siempre van juntos. Va a inducir una intensidad, la cual va a pasar por esta resistencia y va a pasar también por la bobina del galvanómetro. De tal manera que nosotros tenemos que hacer un cálculo para saber qué resistencia vamos a medir, vamos a poner aquí para que no quememos nuestra bobina, nuestro galvanómetro, ¿sí? Para eso, pues, vamos a ver que esta resistencia tiene que ser muy grande. ¿Por qué muy grande? Porque va a limitar esta corriente y solamente va a dejar pasar una corriente del orden de miliamperes, ¿sí? Muy pequeña, ¿ok? Entonces, por eso es la importancia de saber qué valor de resistencia debo de conectar, si no lo voy a quemar, ¿ok? Para hacer este análisis, vamos a ver que nosotros tenemos un circuito en serie de resistencias, donde aquí tengo la resistencia de la bobina del galvanómetro y esta es la resistencia multiplicadora, ¿ok? Y así está mi circuito. Sabemos nosotros que un circuito en serie donde yo le voy a colocar un determinado voltaje, ¿sí? Bueno, pues este va a ser mi voltaje total. El voltaje total va a ser igual a la suma de los voltajes de la resistencia multiplicadora más el voltaje de nuestra bobina del galvanómetro, ¿ok? Así. Ahora, sabemos también nosotros que el voltaje, según la ley de Ohms, es igual a la intensidad por la resistencia, pero lo voy a sustituir únicamente en los parámetros que a mí me va a convenir. Aquí no. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué no? Bueno, pues porque aquí yo ya tengo un valor de un voltaje total, que es el voltaje de entrada, el cual yo lo voy a conectar, que es aquí estos 200 volts, ¿sí? Ahora, aquí voy a obtener el valor de la resistencia que yo quiero calcular. Entonces, el voltaje de la resistencia multiplicadora, pues es igual a la intensidad por la resistencia, que es mi incógnita, más el voltaje del galvanómetro, que es un dato que no tengo, pues es igual a la intensidad del galvanómetro por la resistencia del galvanómetro, que es un dato que sí se tiene, ¿sí? Y entonces, de esta ecuación voy a despejar esta incógnita.
¿Eso qué quiere decir? Que lo voy a pasar del otro lado del signo igual y está sumando y va a pasar restando. Y entonces me queda que el voltaje total, ¿sí? Menos la corriente del galvanómetro por la resistencia del galvanómetro es igual a la intensidad de la resistencia multiplicadora por el valor de su resistencia, ¿sí? Ahora bien, esta corriente la voy a pasar del otro lado del signo igual y va a pasar dividiendo, que me queda que el voltaje total menos la corriente del galvanómetro por la resistencia del galvanómetro entre la intensidad de la corriente multiplicadora, y eso va a ser igual a resistencia multiplicadora. Pero en un circuito en serie sabemos que estas corrientes son iguales, y va a ser igual a ¿qué? Pues a la corriente total, ¿sí? Entonces yo cambio aquí y le pongo del galvanómetro, porque son iguales. La corriente del galvanómetro es igual a la corriente de la resistencia multiplicadora e igual a la corriente total, ¿no? ¿Y qué va a pasar aquí? Pues que esta corriente, ¿sí? Me va a quedar, esta corriente la voy a escribir de una manera diferente. La voy a poner acá y con otro color. Mi fórmula entonces quedaría, o en los libros, porque así es correcto, queda expresada de la siguiente manera. La resistencia multiplicadora es igual al voltaje total entre la corriente del galvanómetro menos la resistencia del galvanómetro. Esta sería la ecuación para calcular el valor de la resistencia que yo debo de conectar al galvanómetro para que se convierta en un voltmetro. Y lógicamente esa resistencia, pues su valor va a depender de cuántos voltajes quiero yo medir. Si yo quiero medir 200, me va a dar un valor. Si quiero medir 300, me va a dar otro valor. Si quiero medir 1000 volts, puedo utilizar el mismo galvanómetro, pero con otro valor de resistencia, conectada en serie. ¿Ok? Entonces, esta va a ser siempre que se quiera convertir un galvanómetro en voltmetro, yo debo de calcular la resistencia que le debo de conectar en serie con esta ecuación. Espero se haya entendido.